La reciente victoria de Trump no puede explicarse realmente si no fuera por una serie de alineaciones planetarias. Me explico. La elección de Donald Trump el pasado 5 de noviembre es el resultado de una serie de situaciones que, en sí mismas, no le habrían dado el triunfo, pero en conjunto lo han hecho. Si bien es cierto que muchos esperaban una nueva victoria demócrata, la realidad es que era más un deseo que un análisis serio de los hechos. Dicho de otra forma, sus predicciones estaban influenciadas tanto por filias y fobias, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump. Mi nombre es Arturo Labastida y en esta videocolumna desmenuzaremos las causas que llevaron a los norteamericanos a elegir nuevamente a Donald Trump como su líder. Por eso le he llamado Trump presidente, la tormenta perfecta. Comencemos. Muchos habrán escuchado la expresión tormenta perfecta. Esa frase hace referencia a una combinación de eventos o situaciones que producen un resultado inusualmente malo. Es el resultado de eventos que, estando aislados, causan un resultado con alcances limitados, pero una vez que se suman, producen una devastación a una escala mucho mayor que la mera suma de sus partes. Así es como se explica sociológicamente no solo la elección de Trump para la presidencia de los Estados Unidos, sino que los republicanos hayan avasallado de tal forma a los demócratas, haciéndose con el control mayoritario tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Representantes. Por cierto, los republicanos tienen ahora el control de la presidencia, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, y no veo a los anti-4T acusando a los Estados Unidos de entrar en una dictadura. Han abierto la puerta a la dictadura. Perdón, me desvié. Volvamos. El voto que llevó a Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca fue impulsado por sectores que no necesariamente se habrían identificado con los republicanos anteriormente. Tan es así como que incrementó su votación entre los votantes mayores de 50 años, especialmente hombres, y un aumento significativo entre los jóvenes de los 18 a los 29 años. Igualmente, tuvo un incremento significativo entre afroamericanos y latinos, quienes mostraron una mayor inclinación hacia los republicanos con respecto a la elección del 2020, influenciados por una preocupación económica y una profunda desilusión de las políticas de los demócratas, pues ellos, los demócratas, traicionaron las históricas banderas con las que habían peleado, y eso los votantes lo percibieron y también les pasaron la factura. Predominaron también los votantes que carecen de estudios superiores, aunque Trump mejoró su margen entre los votantes con estudios universitarios. De la misma forma, mantuvo su base fuerte en zonas rurales de ingresos bajos y medios, quienes expresaron sus preocupaciones sobre la inflación y la seguridad económica, pues es de lo que adolecen. Sin embargo, por sí mismos, estos perfiles no explican el apabullante triunfo republicano en ambas cámaras. Uno más de los elementos en esta tormenta perfecta es la polarización tanto política como cultural, pues la elección del 2024 ocurrió en un contexto de profunda desconfianza hacia el establishment político y ven a Donald Trump como un outsider ideal para contraponerse a un Estado que, según ellos, les corta libertades. Después de años de crisis económica, globalización y políticas públicas percibidas como ineficaces, muchos estadounidenses sienten que los políticos de carrera no representan realmente sus intereses. Esto alentó su inclinación por el candidato percibido como antisistema, además de capitalizar la desconfianza generalizada tanto en las instituciones públicas como en las políticas económicas, alentando una narrativa sobre un Estado profundo que controla el poder desde las sombras, la cual resonó con muchos votantes que se sienten marginados por el sistema. La polarización entre demócratas y republicanos también se vio reflejada en la geografía del voto, pues en áreas rurales de clase trabajadora, donde Trump logró conectar con un electorado que se siente marginado y olvidado por las élites que habitan las ciudades y las costas, mismas que son consideradas progresistas y cosmopolitas, atentando así contra los valores tradicionales norteamericanos por estar más en contacto con el resto del mundo. Por lo tanto, la narrativa de Trump en la que apeló a cuestiones de identidad y cultura, promoviendo un mensaje de recuperar el país frente a los cambios en la población, así como cambios culturales que muchos votantes blancos percibieron como una amenaza a su identidad tradicional. Esta narrativa fue reforzada por el sentimiento de pérdida de estatus de la clase media blanca, responsabilizando de ello a los migrantes y no a las corporaciones, quienes son los que realmente los han empobrecido. Por otro lado, la erosión en el consenso político y la radicalización de sus seguidores ha sido una constante. La irrupción de las redes sociales y el cambio en el consumo de noticias permitió a Trump capitalizar la fragmentación del discurso mediático. Trump utilizó Twitter y otros canales para promover mensajes simplistas y divisores que resonaron con grupos de la población más radicales. Además,
Esto provocó que los votantes solo consumieran información que confirmara sus creencias. Un clásico ejemplo de sesgo de confirmación. El resentimiento contra los migrantes y por lo tanto hacia el multiculturalismo es un factor que abona en la ecuación, pues algunos segmentos de la población perciben las tendencias globalistas como una amenaza a su forma de vida, que no es otra cosa que miedo al cambio. Trump se presenta como un defensor de la América real, apelando al nacionalismo y a las políticas anti-inmigración que fueron vistas como una forma de resistencia contra los cambios demográficos y culturales más evidentes hoy en día. Pese a la retórica de Trump y los republicanos en torno a la migración y la raza, algunos votantes afroamericanos y latinos no se sintieron suficientemente representados por el Partido Demócrata. El apoyo hacia Biden hace 4 años no se tradujo necesariamente en una mejora significativa en las condiciones socioeconómicas de estas comunidades, lo que generó un resentimiento de abandono y provocó una venganza electoral. Siendo Estados Unidos el país de las oportunidades, Trump logró conectar con un segmento de la población latina emprendedora y de clase trabajadora, especialmente entre aquellos dueños de pequeñas empresas. El enfoque económico que tiene su discurso se traduce en reducción de impuestos y una retórica que dice apoyar el espíritu emprendedor, cosa que resonó entre aquellos que priorizan sus intereses económicos por encima del discurso clasista, racista o anti-inmigración del entonces candidato. Muchos de los votantes, especialmente en regiones afectadas por la desindustrialización y el estancamiento económico, vieron en Trump una esperanza para revitalizar la economía. Sus promesas para traer de vuelta empleos y mejorar la economía local fueron atractivas para los votantes de bajos ingresos, que son la mayoría de la base electoral republicana, y que ignoran que fueron las empresas y no los gobiernos quienes se llevaron esos empleos a otras latitudes para mejorar las utilidades, dejando tras de sí comunidades enteras sumergidas en la pobreza. Muchos de los votantes latinos y afroamericanos, especialmente de comunidades religiosas, consideran los valores conservadores relacionados con la familia, la fe y el rechazo a la agenda woke también influyeron significativamente en la base electoral, razón por la cual Trump apeló a este electorado subrayando sus posturas sobre esos temas, lo que facilitó un cambio en la intención de voto. La campaña republicana realizó un esfuerzo significativo para atraer a esos votantes afroamericanos y latinos, socavando las bases tradicionales del Partido Demócrata en estados clave. Con su eslogan "What do you have to lose?", dirigido a los afroamericanos en un intento por capitalizar el descontento existente con los demócratas, resaltando propuestas relacionadas con el empleo, la seguridad, así como promesas de abordar una reforma en justicia penal que tanto afecta a esas comunidades. Siendo Trump un líder carismático, sabe articular el discurso populista que lo posiciona como un antisistema, dispuesto a enfrentarse a las élites corruptas de Washington y devolver el poder al pueblo. Con esta retórica, atrajo la atención no solo de votantes blancos, sino también con segmentos de la clase trabajadora afroamericana y latina, cansados de las promesas incumplidas de los demócratas. Ofreció una versión del llamado sueño americano basado en la prosperidad económica y la meritocracia, que tanto hemos criticado en este espacio. Para más información, los invito a ver la videocolumna llamada Aspiracionismo Judicial en este canal. Una parte considerable de la comunidad latina está compuesta por pequeños empresarios y trabajadores autónomos. Las políticas republicanas que favorecen la reducción de impuestos y la desregulación económica resulta atractivo para estas comunidades latinas que buscan un entorno más favorable para sus negocios. Pues para muchos, Trump representa una figura de éxito empresarial que promete restaurar las oportunidades económicas para todos, aun cuando esto no sea del todo cierto. Otro de los factores destacados en su campaña gira en torno a la seguridad, con la retórica respecto a la ley y el orden amplificada por el resto de los candidatos republicanos, pues esto resonó en algunos votantes latinos que viven en áreas afectadas por el crimen y la inseguridad. La promesa de políticas más estrictas se convirtió en un factor decisivo para convencer a esos votantes. La campaña de Trump alentó por otro lado la polarización utilizando paparruchas o noticias falsas, así como teorías de la conspiración que fomentaron la desconfianza hacia los medios tradicionales, recurriendo a medios alternativos como las redes sociales, lo que los vuelve más propensos a sesgos de confirmación, donde solo se da por válida la información que confirma lo que ya creen y por lo tanto validando así el descontento, pues es compartido por más de uno. El crecimiento de medios conservadores como Fox News, quienes apoyaron abiertamente a Trump, movilizaron y radicalizaron a los segmentos del electorado, disminuyendo a minorías que compartían ya algunas de sus posturas más conservadoras. En resumen, el retorno de Trump a la Casa Blanca se produjo gracias al descontento económico, resentimiento cultural, polarización política y estrategias efectivas de campaña que supieron canalizar el malestar social, ofreciendo una narrativa de cambio radical. El incremento en el apoyo entre votantes afroamericanos y latinos no obedece solo a factores económicos, también
también a valores conservadores relacionados con la familia y la seguridad, así como una profunda desilusión con el Partido Demócrata que, dicho sea de paso, giró hacia el conservadurismo. Esta mezcla de dinámicas sociales dejó en evidencia la creciente división y fractura en la identidad colectiva de los Estados Unidos. Esta victoria republicana es un reflejo de las consecuencias de un discurso populista, aunado a la manipulación de las legítimas preocupaciones socioeconómicas y culturales y, siendo eficaces, pueden movilizar a votantes de diversos orígenes, incluso aquellos que podrían considerarse contrarios a los republicanos. Una postdata. El Partido Demócrata perdió gran parte de su base por traicionar sus batallas históricas, ignorar en el ejercicio de gobierno a las bases que siempre les habían apoyado. Todo esto por voltear a la derecha esperando socavar la base republicana. Esta estrategia los hizo perder prácticamente todo lo que estuvo en juego. Estrategia que ya vimos con Acción Nacional en la pasada elección, cuando se sumaron a los programas sociales. La percepción de hipocresía y falsedad en los discursos hace perder elecciones. Pero ese es un tema que abordaremos en otro momento. Muchas gracias por escuchar. No se olviden de darle like, compartir y comentar. Hasta la próxima.